Vamos a leer un capítulo muy conocido por todos los lectores de la Biblia, el libro de Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Verso 2. Bueno, leemos del verso 1 al verso 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva en esta mañana. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana y que todo lo que nosotros podamos hablar sea de grata bendición para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hermano Víctor, diríjanos en esta oración en el nombre del Señor. Soberano Dios, estamos delante de tu presencia una vez más. Bendito Señor Jesucristo que estás en los cielos, te Padre adoramos amado, y te bendícenos, bendecimos. Señor Jesús, con tu A palabra. ti sea la gloria, la honra, el medio honor, de el tus poder siervos, y la alabanza, Señor. Oh, Padre, Te ruego, Señor, que nos hables, te ruego, Señor, que nos llenes de tu bendición y nos llenes de tu gloria. Háblanos, Señor Jesucristo, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Dirige este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dando una alabanza al Señor, se pueden sentar. ¿Decimos todos? Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, en esta mañana yo quiero... A ver, discúlpenme, hermanos. No sé a qué me quede sin té. Ahora. Hemos estado dando una secuencia y esta va a ser la última secuencia, la última enseñanza de esta secuencia de unicidad. Esta va a ser la última, pero ya el domingo que viene conseguimos con la misma predicación, porque esto no quiere decir que se ha acabado la palabra de Dios, hermano. Esta es la última parte de una secuencia que hemos llevado de unicidad. Y yo creo que nos ha quedado un poco claro, no un poco no, nos ha quedado clarísimo de que hay un solo Dios. Amén. ¿Y cómo se llama nuestro Dios? Jesús. ¿Y cuáles son las manifestaciones de nuestro Dios? Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo, pero es Él mismo. Amén. Entonces, yo quiero en esta mañana que hablemos acerca de un tema de pronto un poco debatible en nuestra vida, porque estamos hablando de la salvación del hombre, ¿no? Estamos hablando de que el propósito de Dios es salvar al hombre. El propósito de Dios es llenar al hombre de su espíritu para que el hombre vaya directamente al cielo, ¿no? Ese es el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pedro, dice: porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios se duele del castigo, pero si tiene que castigar a alguien, pues lo tendrá que hacer. Por algo la palabra de Dios habla acerca de la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Dios es grande en misericordia, pero también es lento para la ira, que se duele del castigo. Pero yo pregunto, si su hijo es rebelde y su hijo tiene 4 años
y le grita y le alza la voz y le falta el respeto y es desobediente, usted lo corregiría. Usted, pues perdón la expresión, pero usted le daría unas buenas palmadas o le daría unos correazos, en este caso, sin exageración, ¿no? Pero a usted le pesa la mano, ¿no? No sé si a usted le pesa la mano, pero yo me acuerdo que cuando mi padre me castigaba, ya no lo hace, mi padre siempre me decía a mí, yo de esto yo le tengo que dar cuentas a Dios, porque usted es mi hijo y yo tengo que castigarlo porque usted hizo esto y esto. Pero Dios se duele del castigo, pero castiga. Entonces, basándome en esto, yo quiero que hablemos en esta mañana del bautismo. ¿Por qué hablamos en esta mañana del bautismo? Porque el bautismo es fundamental, escúchenme bien, fundamental. Repita conmigo esa palabra, fundamental. ¿Y qué quiere decir fundamental? Que es un requisito. Que forma un fundamento, o sea, que a partir de ese fundamento yo comienzo a construir, ¿no? O sea, el bautismo es fundamental. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo. Entonces, hay muchas religiones, hay muchas creencias, hay muchas iglesias que hablan del bautismo. De hecho, todas las religiones tienen su doctrina bautismal. Usted, la Iglesia Católica habla del bautismo. La Iglesia Bautista, por algo se llama la Iglesia Bautista, porque tiene en cuenta el bautismo. Nuestra iglesia tiene el bautismo. La Iglesia Metodista, la Iglesia de los griegos, los ortodoxos también tienen su bautismo. Los musulmanes también tienen su forma de bautismo. En fin, el bautismo, como en sí el bautismo, es muy importante en la vida secular, porque hay una idea de que el bautismo es una decisión de fe que lleva al hombre hacia la salvación. ¿Me entienden, hermano, lo que les estoy diciendo? Amén. Eso quiere decir que nosotros no solamente somos los únicos que hablamos del bautismo. Hay muchas más religiones que hablan del bautismo. La otra cosa es de si lo predican correcta o no, o incorrectamente. Pero de que hablan del bautismo, hablan del bautismo. El afán de bautizar al niño en la Iglesia Católica es para que el niño no se vaya al infierno, vea usted. O el afán de la Iglesia Ortodoxa de bautizar a la persona es para que la persona pueda, entre comillas, digo, la Iglesia Ortodoxa pueda ser salva. Pero entonces, en esta mañana quiero que hablemos por la Biblia. Amén. Quiero que hablemos por lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros acerca del bautismo. Si algún hermano tiene alguna pregunta con respecto de esta enseñanza, por favor, pastor, no entiendo. Pues el Señor le revelará a usted, como todo lo que el Señor nos muestra, porque la palabra del Señor debe ser explicada y enseñada para que nuestra vida pueda ser edificada. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es bautismo? Alguien que me diga qué es bautismo. Es una sepultura. Sepultura. Bautismo viene de una palabra griega, es que no me acuerdo cómo se llama, viene de una palabra griega que significa sepultura, sumergir. Entonces, usted a un muerto bien muerto, que esté bien muerto, eso es claro, quiero que se meta eso en la cabeza, un muerto bien muerto. Yo me acuerdo una vez, hermano, que escuché la noticia de
del hermano de una hermana de la iglesia, que médicamente todos creían que estaba muerto, y lo sepultaron. Y después de sepultado empezaron las conversaciones entre las hermanas familiares. Uy, yo vi como que a mi hermano se le movía el ojo. Y claro, empezó la depresión porque estaba vivo y estaba sepultado, claro, ya está muerto. Pero a quien se entierra en la sepultura es a una persona que está totalmente muerta. Entonces, si estamos hablando del bautismo, ¿a quién se entierra espiritualmente hablando? Al viejo hombre. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? El viejo hombre, quien ha sido lleno de pecado, quien ha sido lleno de maldad, el bautismo lo que hace es sepultarlo. Amén. Entonces, si se sepulta, el viejo hombre puede estar vivo si se sepulta. Es decir, si un hermano que es fumador, o que es alcohólico, o mujeriego, que en su vida pasada haya hecho eso, y se bautice, y siga haciendo eso, ¿es correcto eso? Porque entonces de nada sirvió bautizarse. ¿De qué le sirvió bautizarse al hombre si sigue haciendo lo mismo? Aquí ya corre un peligro, porque aquí se le predica la sana doctrina en el bautismo, y antes no conocía, pero ahora conoce, que es peor. Y aquí se está cometiendo un pecado, y el pecado es apostasía, blasfemar al Espíritu Santo, pisotear la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo peco el mismo pecado que yo corrí atrás en mi vida pasada, eso es peligrosísimo, hermano, porque entonces de nada sirvió mi bautismo, de nada. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre que vuelve al mundo vuelve con 7 espíritus peores que él. ¿Por qué 7 espíritus peores? Porque es que la palabra de Dios dice que el hombre ya conoce. Por algo se predica la palabra de Dios, porque el hombre no conoce, y la palabra de Dios le abre los ojos para que se aparte del pecado y mire a Jesucristo. Pero si el hombre se bautiza y en teoría muere a sus pecados, pero sigue pecando, ese hombre está mal. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? ¿Alguna pregunta? Con libertad, hermanos. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Amén. Quiero que abramos la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Colosenses 2, 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vea usted la expresión que la Biblia habla acerca del bautismo: sepultados. Usted a un muerto no le va a echar un poquito de tierra, o usted a un muerto no le va a echar 3 baldes de tierra. No, al muerto hay que sepultarlo. Por eso, hermanos, es que el bautismo correcto debe ser mediante la inmersión, es decir, que se sepulte a la persona en agua. Porque si se les echa un chorrito de agua, hermano, entonces pobrecito hermano que
¿Qué tal donde ese muerto se pudra? ¿Qué tal donde ese muerto explote y que tenga un poquito de tierra? Eso es un hedor tremendo. Por eso es que el bautismo en esta mañana, yo se lo quiero explicar en el nombre de Jesús. El bautismo correcto es mediante la inmersión, porque la persona queda sepultada. Amén. ¿Qué tal un muerto, hermano? Yo no sé si usted ha visto eso, que lo acuesten ahí. Vamos a sepultar a este hombre, entonces que todos los familiares echen un poquito de tierra y nos vamos. No, porque es que ese hombre está podrido. Aunque usted no se lo crea, usted tiene un poco de gusanos por dentro, hermano, que se lo van a carcomer después de que usted se muera. Por eso es que el cuerpo queda como un esqueleto, porque eso hiede y eso está podrido, y ese hedor, hermano, puede matar a mucha gente. Por eso después de una peste, después de un terremoto o después de un maremoto, lo siguiente es la peste, porque cuántos cuerpos están ahí flotando podridos y ese olor a muerto. Claro, hermano, huele horrible. Pero entonces, hermano, lo que yo les quiero decir es de que el bautismo simboliza una sepultura, inmersión. Por eso los bautismos correctos deben ser mediante sumergir a la persona. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda? Quiero que les quede claro esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí surge la primera pregunta: ¿los niños se pueden bautizar? Los niños se bautizan. Estamos hablando de niños de 0 a 4 años. ¿Por qué no se bautizan? Porque no tienen suficiente conocimiento. Vamos a leer la palabra del Señor. San Mateo capítulo 10, verso 13. Mateo capítulo 10, verso 13. Los niños nosotros no los bautizamos. ¿No usted lo que dice la palabra de Dios? A ver, verso 14. A ver si ese es el versículo que yo quiero. Mateo 10. A ver, no, me he equivocado, hermanos. Perdónenme la cita, por favor. Esa no es la cita. La cita es San Marcos 10, verso 13. ¿Ve usted cómo dice la palabra del Señor? San Marcos 10, verso 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, ¿qué dice? Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué? Los bautizaba, los bendecía. Hermano, la palabra de Dios está clara. En ningún lugar de la Biblia habla de que los niños deban ser bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo es una sepultura de un viejo hombre. Dígame qué viejo hombre hay en los niños de 4 años. El niño lo que puede ser es malicioso. Y si el niño dice palabrotas, no es porque le salga del corazón decirlas, no, porque las ha escuchado y las repite. Porque el niño es una grabadora.
Por eso es que usted cuando escucha a su niño decir una palabrota, usted dice, hey, ¿quién le enseñó eso? Ah, no, mi amiguito, ah, no, lo escuché en la calle. Porque el niño escucha y repite. Pero entonces nosotros no podemos culpar de pecador a un niño cuando el bautismo es para sepultar a un hombre que está lleno de pecado. ¿Me van entendiendo, hermanos, en esta mañana? Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué es el bautismo entonces? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, verso 38. Ustedes se conocen muy bien este versículo. A ver, alguien que me lo diga. Y amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. O sea, el bautismo es una enseñanza que nos da a entender que se realiza esta ceremonia para que los pecados del hombre sean perdonados. Amén. En otras palabras, el hombre pecador que quiera ser salvo y que desea ser salvo debe morir al pecado por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es hacer un stop en el camino hacia el pecado, darle la espalda al pecado, morir al pecado, y la conversión es empezar a seguir el camino de Jesucristo. A partir de ahí hay un viejo hombre que hay que sepultar, porque ya Jesucristo me ha dado vida nueva. Entonces, este viejo hombre todavía está sin sepultar. Y por más de que usted venga, y por más de que usted sienta la presencia de Dios, perdone que yo se lo hable así, por más de que usted llore aquí en el altar, por más de que usted lea la Biblia, por más de que usted sepa la Biblia de memoria, por más de que usted sepa todo, usted tiene una deuda con Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? Hay una deuda con Dios, y es de que usted tiene una mancha de pecado que usted tiene que sepultar si usted quiere ser salvo. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el bautismo ¿será fundamental o no fundamental? Yo estuve hablando con mi padre me estaba comentando de un hombre que sabía la Biblia. Uy, pastor, y vea lo que dice aquí este término teológico del Apocalipsis, que habla de las 7 trompetas, y empieza a hablar de la escatología, y pensando en la historia, lo que dice tal científico, lo que dice el otro, yo creo que el Señor viene en tal fecha, porque se está cumpliendo esto, y la profecía de Daniel, y ese hombre decía unas elocuencias tremendas, y mi padre le hace la pregunta: ¿usted está bautizado? Dice: no. Entonces, ¿qué espera? Usted puede saber mucho de la Biblia, usted puede saber mucho de teología y de la Biblia y de memoria, y puede saberse todas las canciones cristianas, pero si no toma esa decisión de ser bautizado, hermano, déjeme decirle que toda su cristiandad, perdóneme que yo se lo diga, es en balde. Porque usted no viene solamente aquí a cantar, usted no viene solamente aquí a orar, no, usted viene aquí porque tanto usted y yo necesitamos ver a Dios cara a cara, necesitamos ser salvos. Y nuestra urgencia es que cuanto más antes nosotros tomemos esta decisión, la deuda queda saldada y yo ya tengo asegurada mi salvación. Amén. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos tenemos asegurada nuestra salvación? Amén.
Amén. Ay, poder, no me asusten, no me asusten. ¿Cuántos tenemos asegurada nuestra salvación? Amén. Amén. Entonces, ¿será importante, hermano, el bautismo? Amén. El bautismo es importante. Por eso, hermano, yo le quiero pedir un favor. Cuando usted ore por las personas nuevas, dígale, Señor, que no solamente vengan, sino que se queden. No solamente que se queden, sino que sean bautizadas para que puedan ser salvas. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? Amén. Yo siento aquí la presencia del Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si el bautismo es para perdón de los pecados, eso quiere decir que el que se bautiza ya no tiene deudas con Dios. Por eso hay que hablar acerca de este versículo, San Marcos capítulo 16, versículo 16. San Marcos 16 dice de la siguiente manera: el que creyere, vea usted, no solamente el que crea, porque mucha gente crea, y fuera que bautizado, será salvo. Subraya eso. Estuve leyendo yo una biografía, estoy leyendo una biografía de un presidente de Estados Unidos, que para muy sorpresa mía era cristiano, y sus padres eran cristianos y asistían a una iglesia evangélica, un presidente de Estados Unidos. Y él decidió hacer de su política una base bíblica. Él leía mucho la Biblia y hacía de la Biblia su fundamento para ejercer la política, pero nunca se bautizó. Y me pareció curioso esto porque dice: no, yo no me quiero comprometer directamente con una iglesia evangélica, así yo lea la Biblia, yo creo que Dios existe, pero no tomó esa decisión de fe. Y esa deuda, por más presidente que sea, la tiene con Dios. Hermano, aquí el pecado no perdona raza social, aquí el pecado no perdona edades, aquí no perdona economía o posiciones. El pecado es el mismo y el resultado es el mismo. Si usted no toma esa decisión, hermano, déjeme decirle que usted ante Dios está como cualquier otro pecador. Y aunque le parezca grave, así es de realidad esto. Porque el hombre que no tiene esa decisión de bautizarse está igual que un hombre que apenas está conociendo a Dios y que le conoce, pero que dice: no me interesa. Es igual. Hermano, yo le digo una cosa y yo le quiero decir en el nombre de Jesús: tome esta decisión. No sea que su vida y su salvación se vean comprometidos. ¿Ve usted? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos hablando aquí de un concepto de eternidad. Si usted cree, será salvo. Si usted no cree, no será condenado. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna duda? Bueno, Marcos. En el libro de San Mateo, capítulo 3, verso 11, y luego en el 14 y 15 dice: yo en la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y luego dice aquí: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La pregunta es: sabemos que nuestro Señor Jesús era santo. Ahora, yo quería saber, salir de dudas,
si nuestro Señor Jesús era santo, ¿por qué se bautizó? Y Bueno. ¿cuál era la diferencia entre Juan el Bautista y nuestro Jesús? Bueno, estamos en el Espíritu. Estamos en el Espíritu porque yo ya iba a entrar a ese punto precisamente. Porque mucha gente dice, bueno, Jesús fue bautizado. Y fue bautizado según lo que hemos explicado anteriormente, mediante sepultura, porque dice que cuando Él salió de las aguas, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. O sea, Él fue bautizado mediante la inmersión. Pero entonces la pregunta es, les voy a hacer a ustedes dos preguntas en el nombre del Señor. Y yo quiero que piensen en esto. Jesús, cuando fue bautizado, ¿era Dios? A ver, le voy a hacer esa pregunta. Jesús, cuando fue bautizado, ¿era Dios? Sí, era Dios, pero en su manifestación en carne. Era Dios, pero en su manifestación en carne. Pero como manifestación en carne que se había dado a los hombres, él debía cumplir toda justicia comunitaria. Exactamente. Ahora, hay otra cosa. Dice la palabra de Dios de que Jesús, como Dios, ayunó 40 días. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios, Filipenses dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, Él obedeció, Él oró, Él ayunó, Él hizo todo. Vea usted qué curioso, Él hizo todo lo que un buen cristiano tiene que hacer. De hecho, dice la palabra de Jesús, que la palabra de Dios, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y este tema es muy curioso porque Jesús, en su manifestación en carne, dio testimonio de lo que el verdadero cristiano debía ser si quisiera ser salvo. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó? Porque Jesús quería que se plasmara aquí en la Biblia que nosotros debíamos seguir el ejemplo de Jesús. Si Jesús oró, nosotros debemos orar. Si Jesús ayunó, nosotros debemos ayunar. Me encontré con unos testigos de Jehová haciendo un ayuno de 2 días. Y me dijeron, y por ahí no sé quién se enteró de ellos. Se me acercaron y me dicen, oiga, usted se está muriendo de hambre. ¿Y por qué se está muriendo? No, es que yo estoy ayunando. Llevo un ayuno de 2 días y me siento feliz. Ay, no, ¿cómo se le ocurre a usted hacer eso? Venga, yo le invito un café ya mismo, vamos a comer algo, porque... Digo, pero yo le digo una pregunta, señora. Si Jesús ayunó 40 días, ¿por qué yo no puedo ayunar 2 días? Se quedó callada. ¿Por qué? Porque es que nosotros obedecemos a lo que Jesús nos enseñó estando aquí en la tierra. Por algo Dios mismo hecho carne vino aquí a la tierra para enseñarnos el camino para ser salvos. Amén. ¿Verdad? Jesús nació de mujer. Dice el libro de Isaías que Él tuvo que aprender como niño a discernir lo bueno de lo malo. O sea, el niño tuvo que ser instruido como hombre en el camino del bien. Él, siendo Dios, se tenía que someter a sus padres. Él, siendo Dios, tenía que obedecer. Entonces, el buen cristiano no va a ser un perro, perdónenme la expresión. Es un hombre que nace de mujer. El buen cristiano es un hombre que se somete a lo que sus padres digan. El buen cristiano es el que debe seguir el ejemplo de Jesús. Así Jesús lo haya hecho, y así Jesús haya sido santo, y así Jesús no haya cometido pecado, pero Él dejaba un legado de ejemplo para que todos los que le siguieran detrás de Él imitaran lo que Él hacía.
Por eso la palabra de Dios habla de que sed santos, porque yo soy santo. Ahora la palabra de Dios, porque el hermano Marcos me abrió la puerta para entrar a este tema. Hechos 19, por favor, libro de Hechos, capítulo 19. Y aquí vamos a hablar de cómo se realiza este bautismo. Hechos 19, por favor, verso 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No, a ver si me pueden poner el verso 2. A ver. Alguien que me lea el verso 2, por favor, rápidamente. ¿El 19? Hechos 19, verso 2, 3, 4 y 5. Les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: en aquel pues fuisteis bautizados. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Ve usted qué curioso? Unos discípulos de Juan habían sido bautizados, y nadie niega que habían sido bautizados. Habían sido bautizados mediante la inmersión, correctamente. Pero es que hay una cosa: el bautismo de Juan no tiene nada que ver con el bautismo que Jesús mandó. Porque el bautismo de Juan era un preámbulo, un testimonio de la forma como se debiera hacer el bautismo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Pero el bautismo verdadero fue el que Jesús mandó. Entonces, este bautismo, si alguien se le acerca a usted y le dice a usted, yo le voy a hacer esta pregunta: ¿Juan fue salvo? Sí. Pero él no fue bautizado en el nombre de Jesús. Pero hasta donde, o sea, Juan creyó en Dios hasta donde Dios le dio conocimiento a él, y hasta donde estaban impartidas las normas hasta ese momento. Pero cuando Jesús vino, trajo la gracia, y bajo la gracia se cambiaron las normas que Ahí está el detalle, ahí está el detalle. Juan lo que estaba haciendo era un preámbulo. Mire, va a aparecer un nuevo método de salvación, que es el bautismo. Todavía no está estipulado, pero todo aquel que crea en la salvación, bautícese. Porque el bautismo de Juan es para arrepentimiento, no es para perdón de pecados. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Es para arrepentimiento. O sea, la gente que era bautizada por Juan era la persona que estaba arrepentida de sus pecados. Por eso es que Juan habla de que yo a la verdad os bautizo con agua, mas el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, el agua purifica, el agua limpia, pero el Espíritu Santo consume el pecado. Por eso habla del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan el Bautista no es un fundamento para la salvación, es un ejemplo para el bautismo verdadero que va a ser encomendado por Jesús posteriormente. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, el bautismo de Juan el Bautista es un preámbulo para que se entienda el bautismo. Los apóstoles entendieron cuando dijo: el que creyera y fuere bautizado. Claro, porque es que ellos habían visto a Juan bautizar, sí, de esa forma, pero con otra fórmula. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguna duda? O sea, estamos viendo aquí que Juan lo que está haciendo es un
preámbulo. Entonces vamos a ver entonces el cumplimiento. ¿Cómo así? No me entiendo. Juan el Bautista bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Y en Hechos 2:38 dice: ustedes los vecinos arrepentidos bautizados en nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver. Además, lo acabamos de aclarar. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es perdón de pecados. ¿Entienden lo que les digo? Una persona que se arrepiente pide perdón, pero la otra sí Dios lo perdona. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Si yo, perdóname el ejemplo, sé que nunca va a pasar y que Dios me libre, pero le pego un puñetazo a un hermano, yo le pido perdón al hermano, yo me arrepiento, pero del hermano será perdonarme o no perdonarme. ¿Me entienden lo que les digo? El bautismo de arrepentimiento era la gente arrepentida. Pues eso todavía no salvaba a nadie. Había una confesión: yo soy pecador, yo me quiero bautizar, yo soy pecador, pero todavía no había un método de salvación. El método de salvación está después de que Jesucristo muere y resucita, y lo veremos en San Mateo capítulo 28. Por favor, ábranme ahí la Biblia, por favor. San Mateo capítulo 28. Y estamos entrando en un tema muy hermoso. Mateo 28. Ya sé que ustedes querrán ir al 19 directamente, pero antes de entrar al 19, vamos a entrar al 18. 28, 18. Entonces vamos a hacer un resumen de cómo se realiza este bautismo. Porque en este bautismo se tiene que formular algo impresionante. Y Jesús se acercó. ¿Quién se le acercó? A ver, ¿quién se le acercó a los discípulos? Jesús. Diciendo, vea usted qué palabras de autoridad: toda potestad. ¿Y qué quiere decir potestad? Poder, poderío, posesión. ¿Y lo está diciendo quién? Jesús, hecho hombre. Atención, Jesús hecho hombre está diciendo eso: toda potestad me es dada. ¿Dónde? O sea, potestad en el cielo. O sea, una pregunta, hermano: ¿el hijo va a ser más poderoso que el papá? Porque aquí Jesús está diciendo: yo tengo potestad en el cielo, yo soy más que mi papá. A ver, ¿alguien que me responda eso? Claro que Él es Dios. Aquí está claro una cosa: si Él tiene potestad en el cielo, es porque Él tiene poder en el cielo. Y aquí confirmamos nosotros de que ese hombre que está ahí en la tierra es el mismo que está en el cielo. Entonces aquí les vuelvo a hacer una pregunta: si el Hijo se llama Jesús y si dice que tiene potestad en el cielo, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Padre, hermano, con libertad? Jesús. Jesús. O sea, toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. O sea, yo soy el dueño de todo.
Un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vea usted qué curioso. O sea, yo tengo poder sobre todo. Yo tengo poder sobre la muerte, sobre el Hades, sobre los demonios, sobre Satanás. Vea usted, dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si los demonios creen que Dios es uno, entonces una confusión demoníaca es la que influye en la mente de los hombres para que los hombres crean que hay 3 dioses, hay 4 dioses. ¿Me entienden? Porque incluso los demonios creen que Dios es uno. Y cuando usted les pronuncia el nombre de nuestro Dios, los demonios huyen. Amén. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermano? O sea, que el bautismo, si es para perdón de los pecados, se le tiene que aplicar una invocación. Y esa invocación es la siguiente: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Verso 19. Por tanto, si yo tengo poder, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, en otras palabras, vayan, evangelicen, vayan, prediquen de que yo tengo potestad en el cielo y en la tierra. Vayan, prediquen esto y bautizándolos. Vea usted, ¿se acuerdan del bautismo de Juan, apóstoles? De esa forma, pero ahora les van a invocar un nombre. Bautizándolos en los nombres. No, aquí dice en el nombre. ¿Ve usted qué curioso esto? En el nombre del Padre y del Hijo. ¿Cómo se llama el Padre, hermano? Jesús. Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Jesús. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. Yo siento la presencia del Señor en esta mañana. Un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. O sea, que lo que Jesús mandó fue correcto. Claro que sí. O sea, nosotros no podemos quitar este versículo de nuestra predicación. Por favor, se lo pido. Porque este versículo es el fundamento de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas. Bueno, ya que el Señor nos ha revelado a nosotros de que el bautismo es en el nombre de Jesús, las personas que son bautizadas bajo los títulos, la pregunta es, ¿se les ha invocado el nombre? Esto está claro. Yo les quiero decir, hermanos, en esta mañana esto, en el nombre de Jesús, y perdonen que yo se lo diga, pero es que la palabra de Dios y el mandato de Dios está claro, claro. O sea, aquí no está reflejado Jesús en grande, no. Pero ya los apóstoles sabían de que Jesús era el Padre, Jesús era el Hijo y Jesús era el Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo. Si yo le doy al hermano Luis un cheque para cobrar, lo primero que el hermano Luis me va a decir a mí es: pastor, ¿a qué nombre reclamo este cheque? Entonces yo le digo: hermano, reclama este cheque a nombre del pastor. Pero si el hermano Luis no sabe cómo se llama el pastor, ¿cuál será la pregunta más lógica que el hermano Luis haría? ¿Cómo
cómo se llama el pastor. ¿Sí o no? No, hermano. El hijo del hermano Marcos. No, el pianista. No, el pastor de Vallecas. Se está hablando de un nombre. El bautismo tiene que ser en un nombre que sea caracterizado por el nombre que tenga el Padre. Ese mismo nombre será el del Hijo y ese mismo nombre será el del Espíritu Santo. En otras palabras, estos tres atributos encierran un solo nombre. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? Una alabanza al Señor. Si el hermano Luis Balbanco: hola, buenas tardes, vengo yo a cobrar este cheque a nombre del pastor. ¿Y cómo se llama el pastor? No es el hijo del pastor Marcos Pavón. Sí, Marcos Pavón es su padre, pero ¿cómo se llama el pastor? ¿Tiene validez ese cheque? No se lo dan. Si el bautismo no le nombran el nombre, su salvación puede estar comprometida, porque el bautismo correcto, según lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, es el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Una alabanza al Señor. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús, estamos correctamente siendo bautizados porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, el nombre de Jesús es el nombre del Hijo y el nombre de Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Amén. Este fue el mandato de Jesús. Si el hombre quiere ser salvo, debe bautizarse para perdón de los pecados en el nombre de aquel que es el Padre, en el nombre de aquel que es el Hijo y en el nombre de aquel que es el Espíritu Santo. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿será que a los apóstoles les quedó alguna duda? Hombre, si es que el maestro que tenían, hermano, era el mismo Dios hecho carne, ¿cómo les iba a quedar dudas? Entonces vamos a ver entonces, si Jesús mandó esto, ¿será que los apóstoles bautizaron de manera incorrecta? ¿Será que los apóstoles se rebelaron contra Dios y dijeron: no va a ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, va a ser en el nombre del Hijo, Jesús? Y el Padre y el Espíritu Santo quedan a un lado. No, hermano, vamos a verlo. Quiero pedirle al hermano, a la hermana Danelli Salazar, que me lea Libro de los Hechos capítulo 18, por favor. Quiero pedirle a la hermana Nelly Samuels que me lea Hechos 10, 47 y 48. Hechos 18 del 12 al 16. Quiero pedirle al hermano José Alberto Orozco que me lea Hechos 19 del 3 al 5. Y pedirle a la hermana María de los Ángeles que me lea Hechos 2, 38. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a ver entonces aquí una cosa. Si el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la salvación, ya luego les voy a decir esto, si lo cumplieron o no. Pero entonces, ¿por qué tenía que ser en el nombre de Jesús? Alguien que me diga esa pregunta. ¿Por qué el bautismo en agua para salvación del hombre tenía que ser en el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre. Hechos 4:12, apúntese ese versículo.
porque no hay otro nombre, ¿ve usted?, dado a los hombres, no hay otro nombre en el que nosotros podamos ser salvos. O sea, que si lo bautizo en el nombre de Pablo, hermano Pablo pudo haber sido un gran líder, un gran pastor, un gran misionero, pero el nombre de Pablo no salva a nadie. Ahora, yo les hago una pregunta. Si Jesús hubiera llamado a Pablo y no se hubiera llamado a Jesús, ¿el bautismo en qué nombre sería? El nombre de Pablo. Porque era el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. En el nombre de aquel que ha perdonado los pecados. Y como el nombre de aquel que perdonó los pecados se llama Jesús, la salvación debe ser en el nombre de Jesús. ¿Me entienden lo que les digo? No hay otro nombre. Y no se rompa la cabeza, es claro. No se saque, no se queme las pestañas, no se queme las neuronas buscando otra cosa, porque el mensaje de la Biblia es claro y sencillo. Vamos a ver si lo cumplieron los apóstoles. ¿Será que los apóstoles lo obedecieron? Libro de Hechos, capítulo 18, verso 12 al 16. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y se levantaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Me equivoqué, hermano, perdónenme. Ese no es el versículo. Ya se los voy a decir, discúlpenme. Hechos 8. 8:12. Pensé que era 18, es 8:12. Leo para ustedes. Leo usted. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio de ¿quién? Del reino de Dios. ¿Y del nombre de quién? Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿En qué nombre se bautizaban? Porque se estaba hablando del evangelio de Dios y del nombre de Jesucristo. Leamos por favor Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Les mandó bautizarles ¿en qué nombre? En el nombre de... no, que Pedro es un rebelde. ¿Cómo se le ocurre a Pedro bautizar en el nombre de Jesús si hay que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? No. Es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. O sea que Pedro estaba bautizando correctamente. Estaba bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Están correctos con la afirmación que acabo de hacer? Pedro lo hizo bien, pero lo hizo de la manera como Dios se lo reveló a él. Bautízalos en el nombre de aquel que es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19, del 3 al 5. ¿Quién tenía Hechos 19? Bueno, la hermana María, pero no puede. Entonces vamos a pedirle al hermano José Alberto. Hechos 19, del verso 3 al verso 5. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizo con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mira usted. Ay, no, yo ya fui bautizado. Estos también estaban bautizados en el bautismo de Juan. Pero ¿será que el bautismo de Juan era un bautismo correcto? Era un bautismo de arrepentimiento, pero no garantizaba salvación. Métase esto. El bautismo que no se haga en el nombre de Jesús, perdónenme lo que yo, los hermanos que están aquí, pero el bautismo que no se haga en el nombre de Jesús no es un bautismo que garantice salvación. Porque solamente el nombre de Jesús, que en el bautismo le digan en el nombre de Jesús, sí garantiza salvación. Pero si no le dicen el nombre, hermano, discúlpeme, hermano, y yo lo puedo a usted amar mucho, y yo lo puedo a usted ayudar y orar por usted y todo, pero si usted no es bautizado en el nombre de Jesús, toca repetir bautismo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es el único. Aquí dice la palabra de Dios que los apóstoles volvieron a ser bautizados, ya habiendo sido bautizados. Es que el bautismo no son emociones. El bautismo no son, ay, es que yo sentí algo especial. Sí, uno siente cosas muchas especiales. Pero es que el nombre que se invoque es el que me garantiza a mí la salvación. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hechos 2:38. Vamos a leerlo todos en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Yo creo que nos lo sabemos todos de memoria. Vamos a decirlo todos en el nombre del Señor Jesús. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Yo creo que estamos un poquito desordenados. Vamos a decirlos con una voz fuerte, con voz ordenada y con voz de trompeta. Ya que lo entendemos, pues entonces vamos a leerlo con voz fuerte. Decimos todos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Entonces apáguenme la pantalla, hermanos. Ciérrenme las Biblias. A ver, lo decimos todos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta con respecto del bautismo? ¿Nos ha quedado claro el bautismo? Amén. Vamos a colocarnos entonces en pie en el nombre del Señor Jesús.